Buenas noches, alumnos. Muchas gracias por estar conectados el día de hoy. Como les comentaba hace unos instantes, el día de hoy va a ser nuestra última sesión o nuestra última reunión síncrona de este curso de Contabilidad 1 2023-1 de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Antes de iniciar con el tema de hoy, que como tal no es un tema, ahora sí que una sesión adicional que un servidor está dando para dar un repaso rápido de lo que va a ser los temas que se van a presentar o que se van a ver en el examen parcial. Como ustedes saben, tuvimos en la primera parte del curso un examen parcial y la siguiente semana, que es la semana del 8 al 16, si mal no recuerdo, vamos a tener del 9 en adelante, perdón, porque hoy es día 5, del 10 en adelante, del 10 al 16, vamos a tener lo que viene siendo nuestro examen final. Ese examen final va a constar de todos los temas que vimos en la segunda parte de nuestro curso de contabilidad 1. El objetivo como tal de esta sesión es, como ya lo mencionábamos, dar un repaso, mencionar de manera muy global, muy genérica, los puntos más medulares de cada uno de los capítulos y exhortarlos a que por favor revisen muy bien sus tareas, revisen sus cuestionarios, revisen su literatura, su libro de contabilidad 1, que fue el que tuvimos como base para este curso de contabilidad 1, y se preparen para su examen parcial. El examen parcial, si mal no recuerdo, perdón, para el examen final, no disculpa. Va a costar de 30 preguntas con 2 intentos y en las cuales se va a quedar la calificación más alta. Si mal no recuerdo, esos intentos para contestar cada uno de esos exámenes, más bien dicho, para contestar cada uno de los intentos que ustedes pudieran llegar a tener, que déjenme nada más confirmarles cuántos intentos se van a tener. El examen va a estar disponible del 10 al 23, del 10 de abril al 16 de abril de este año 2023. Va a constar de 30 preguntas y se van a tener 2 intentos para contestar el examen, quedándose como resultado final la calificación más alta. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el examen final, en el primer intento sacan 60 y en el segundo sacan 100, se va a quedar la calificación de 100. Si en el primer intento sacan 90 y en el segundo 60, se queda la calificación de 60, de 90, perdón. ¿Ok? Para cada intento se va a tener un espacio de 2 horas, es bastante tiempo para que ustedes puedan revisar de manera muy puntual cada una de las preguntas y puedan contestar de la mejor manera. Los capítulos que se van a incluir, como viene ahí en la plataforma, son los capítulos 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 14, que reitero son todos los temas que vimos en esta segunda parte de nuestro curso de contabilidad 1. Posteriormente, en la semana, en dado caso, hay que recordar que ya ahorita, a excepción, si ustedes pueden revisar, ya no queda nada pendiente de evaluar por parte de un servidor, ya todas sus tareas están evaluadas, todos sus foros. En este curso de contabilidad 1 solo fueron 2 foros. Y también están evaluados aquellos trabajos de regularización o de puntos extras que algún alumno pudo haber presentado por los temas ya mencionados. Del 17 al día 23 de abril va a estar disponible el examen extraordinario. Este examen es para aquellos alumnos que no acrediten la materia en la primera oportunidad, es decir, es, por decirlo de alguna manera, una segunda oportunidad. Y en ese examen extraordinario, si ustedes no pasan en su calificación, que consta en su calificación primaria, que es tareas, examen parcial y examen final, y lo llegan o sea, lo llegan a reprobar. Un, un segundito, ¿sí? ¿Quién está arriba? Una disculpa. Si ustedes no llegan a pasar en esa oportunidad, se les da la opción de presentar en el examen extraordinario, reiterando que la calificación mínima probatoria es de 6.5. De 6.5 hacia arriba se redondea a 7 y es el pase. Si no llegan a pasar, es decir, si tienen con su suma de examen parcial, sus regularizaciones, en dado caso de que no hayan presentado el parcial, sus actividades y su examen final de 6.4 hacia abajo, tienen el derecho a presentar un examen extraordinario. Aquí nada más la situación es que en el examen extraordinario se van a incluir todos los temas que se vieron en el curso, es decir, desde el capítulo número 1
hasta el capítulo número 14. Y obviamente también consta de 30 preguntas, se tienen dos intentos para poder pasar la materia. Solo que aquí la calificación más alta no es de 10, es de 8. Si ustedes sacan 10 en el examen extraordinario, su calificación máxima va a ser 8, ¿ok? Entonces nada más se los quería comentar como un recordatorio para que tengan ahí a la mano todo eso. Ya todo esto está totalmente abierto en la plataforma, es decir, ustedes pueden ver, obviamente todavía no pueden ingresar a presentar su examen parcial hasta el próximo lunes, pero sí ahí vienen las características de qué es lo que se va a estar presentando en dicho examen, ¿ok? Si no tienen alguna duda al respecto, nada más vamos a comentar de manera muy global ahora sí todos los temas que vimos en este segundo curso de contabilidad, en este curso, mi primer curso de contabilidad de la Universidad Ciudadana, donde vamos a mencionar, vamos a empezar a partir del capítulo número 7. Si recuerdan, en la primer, eh, hasta la primera parte del curso vimos el capítulo número 6, que era el balance general, en el que mencionamos lo que era un balance general, que era un estado, era un estado financiero que nos presentaba la situación financiera de una empresa a un periodo determinado. Y luego continuamos en la segunda parte del curso con lo que viene siendo el balance general comparativo, que tuvimos nuestro examen parcial e iniciamos con ese capítulo la segunda parte del curso. Mencionamos que en el capítulo 7 que el balance general comparativo tenía como objetivo comparar dos estados financieros, uno con un balance inicial y uno con un balance final, que se podían comparar periodos balances de similitud de periodos, pero en años diferentes, para ver cómo habían sido las diferentes alteraciones que habían sufrido las diferentes cuentas de activo, pasivo y capital. El balance general comparativo, igual que el balance general ordinario, tiene o está compuesto o se conforma de lo que es un encabezado, un cuerpo y un calce. En el encabezado viene el nombre de la empresa o del negocio que se refiere a ese balance general, la fecha a la que se presenta el balance general comparativo y el nombre de la compañía. Dentro del cuerpo pues, vienen todas las cuentas de activo, pasivo y capital debidamente clasificadas, las cuentas de activo de acuerdo a su mayor grado de disponibilidad, de mayor a menor grado de disponibilidad, es decir, en circulante fijo y diferido, las cuentas de pasivo de mayor a menor grado de exigibilidad en circulante fijo y diferido, y el capital social y el capital contable con todas las cuentas que lo integran, como es su capital social, las aportaciones para futuros aumentos de capital y la utilidad o pérdida del ejercicio y acumuladas que pudiera tener dicho estado financiero. Obviamente, ¿cuál es el objetivo principal de este balance general comparativo? Pues que todos conozcamos cómo se modificaron o cómo fueron, cuál fue el flujo de efectivo que hubo entre esos dos balances, entre el inicial y el final, y que obviamente esas alteraciones, esos cambios nos sirvan a los administradores, a los contadores o a los responsables de tomar decisiones para poder llevar a cabo una mejor gestión del negocio que se trata. ¿Ok? Ese es el tema medular del balance general comparativo. Posteriormente, en la siguiente clase en la semana número 8, llevamos a cabo vimos dos temas. Esos dos temas van muy ligados porque, pues obviamente, de acuerdo a la literatura, hablábamos de lo que era las principales cuentas que integran el estado de resultados y el estado de resultados. En este caso, mencionábamos cuáles eran las principales cuentas que lo integraban, mencionábamos los que eran las ventas, lo que eran los descuentos, devoluciones y rebajas sobre ventas, que al disminuir las de las ventas totales nos daban nuestras ventas netas, después determinábamos nuestro costo de ventas, que se determina de una manera muy simple cuando es una contabilidad comercial o cuando solo se comercializa un producto, es decir, que no se lleva a cabo un proceso productivo. Ese es otro tema un poquito más extenso, cuando realizamos un estado de costo de producción y venta, pero que no lo vimos en este curso. Inventario inicial más compras es igual a materia prima disponible menos nuestro inventario final nos da nuestro costo de ventas. Al disminuir de nuestras ventas netas nuestros costos de ventas, tenemos nuestra utilidad en ventas.
Después disminuíamos nuestros gastos de operación, que son los gastos de administración, los gastos de venta, los gastos financieros, nos daban nuestra utilidad en operación. Posteriormente disminuíamos nuestros gastos y aumentábamos nuestros productos o otros gastos, otros productos, y teníamos nuestra utilidad antes de impuestos, y posteriormente se provisionaba el ICR o el PTU en dado caso de que existiera para tener nuestra utilidad o pérdida neta, la cual iba directamente a nuestro capital contable como parte de nuestro patrimonio. Ahí mencionábamos lo que son las ventas, lo que son las compras, cuáles son los gastos de compra, cuáles son los gastos de administración más comunes, los gastos de venta más comunes, cuáles pueden ser otros productos como la venta de activo fijo, otros gastos como la pérdida en venta de activo fijo, los gastos financieros como son las comisiones bancarias, los intereses, cuáles son los productos financieros, lo que son los intereses pagados, lo que vienen siendo los intereses ganados, perdón, la ganancia cambiaria, etcétera. Entonces, ¿y qué objetivo tenía que conociéramos esas cuentas y que viéramos nuestro estado de resultados? A diferencia de nuestro balance general, si lo quisiéramos comparar de una manera con el estado de resultados, que también pudiera haber un estado de resultados comparativo, pero ese ya es otro tema. Si vemos un balance general con un estado de resultados, el balance general nos muestra la situación financiera de la empresa, diciéndonos cuáles son nuestros bienes y derechos, que son nuestros activos, en una confronta contra nuestras obligaciones o deudas, que son nuestros pasivos, para determinar nuestro capital contable. Y el estado de resultados nos dice cómo se determinó la pérdida neta de un periodo o de un ejercicio a través de las cuentas que afectan el capital contable, que son los ingresos, los costos, los gastos, y al final nuestra utilidad va, o nuestra pérdida contable va a lo que viene siendo nuestro capital. ¿Okay? Entonces el estado de resultados nos sirve para determinar la utilidad o la pérdida neta de un periodo contable o de un ejercicio contable o de un ejercicio fiscal. Posteriormente vimos el capítulo número 9. El capítulo 9 nos hablaba de lo que era la cuenta en movimiento y movimientos y saldos. Ahí mencionábamos que una cuenta es una codificación o el nombre con el que se le designa a cualquiera de las rubros que integran los estados financieros. Mencionábamos las cuentas de activo, las cuentas de pasivo, capital, ingresos, costos, gastos, independientemente del estado financiero o de lo que se tratara. Mencionábamos qué tipo de movimientos tienen estas cuentas, si es un movimiento deudor, si es un movimiento acreedor, la naturaleza de las cuentas, qué es una cuenta saldada, qué representaba un saldo, cuándo los saldos deben de ser deudores atendiendo a su naturaleza, cuándo los saldos deben de ser acreedores atendiendo a su naturaleza, cuándo una cuenta está saldada, cuando el saldo deudor es igual al saldo acreedor, y pues obviamente el saldo de esa cuenta, llame si es deudora, es cargos menos créditos, el saldo, si el saldo es el mismo es cero, si el saldo en deudor es mayor que el saldo acreedor, vamos a tener un saldo deudor que a final de cuentas debe de ir acorde a su naturaleza. Si en el caso de las cuentas acreedoras, si el saldo acreedor es mayor que el saldo deudor, vamos a tener un saldo acreedor de acuerdo a su naturaleza, y eso es la información que se refleja en esas cuentas que se registran en los esquemas de mayor conocidos como cuenta T, son la información que se presenta dentro de los estados financieros básicos. Si vemos una cuenta T que diga bancos, el saldo de esa cuenta es lo que vemos en el balance general. Si vemos la cuenta T de ventas netas, pues eso es lo que vamos a ver en el estado de resultados. Si vemos la cuenta de clientes y tiene saldo cero en el balance general, no se va a presentar un saldo porque la cuenta ya está saldada. Esto obviamente es un preludio de lo que se va a ver en el curso de contabilidad 2, donde vamos a ver los principales libros de contabilidad, cómo se registran las operaciones ya de una manera un poquito más puntual y sobre temas más particulares. Pero a eso se refería este capítulo número 10, que es la cuenta, que son los movimientos y que son los saldos, ¿okay? Y donde se registran a través del libro de diario en los esquemas de mayor o en las cuentas T, que es por excelencia la forma, el famoso registro manual, que es el diario continental. En el curso de contabilidad 2, nos tocará ver cómo el registro manual de las operaciones o de la contabilidad ha evolucionado de tal manera que en la actualidad sería imposible llevar a cabo la administración de una empresa, llevar a cabo los registros contables o financieros de una empresa, si no tuviéramos un software, si no tuviéramos un ERP.
las personas que ya estén laborando, que tengan alguna noción administrativa, se puedan dar cuenta que inclusive ya todo está automatizado, pero reitero, eso lo vamos a ver en el curso de contabilidad 2. Continuando con los temas que vimos en la segunda parte, nos metimos a ver el capítulo número 11, donde hablábamos de lo que vienen siendo el registro de operaciones. Ahí vimos cómo se deben de registrar las operaciones, cómo inicia cuando vamos a registrar una cuenta de activo, que empieza con un cargo, cuando es una cuenta de pasivo, que empieza con un abono, y reitero, va muy relacionado con el capítulo 10, donde hablábamos de lo que viene siendo la cuenta. Entonces, ¿cómo vamos a llevar a cabo ese registro? Mencionábamos algunos ejemplos, inclusive mencionábamos que todos esos registros se hacen a través de los asientos de diario. Existen asientos de diario simples, asientos de diario compuestos. Un asiento simple es a un cargo le corresponde un abono por la misma cantidad, y obviamente esto se refiere a la regla de la partida doble, que es el sistema de contabilidad o el sistema de registro por excelencia. En el caso de los asientos compuestos, a un cargo le corresponden 2 abonos, o dos cargos le corresponde un abono, pero siempre respetando la equidad, es decir, que la suma del saldo deudor sea la misma que el saldo acreedor, para que cuando se hagan los traspasos del libro mayor a los diferentes libros de diario, perdón, del libro de diario a los libros auxiliares o libro mayor, en dado caso la contabilidad fuera manual, los saldos cuadren en nuestra balanza de comprobación y podamos tener de manera correcta nuestros estados financieros. Reitero, bajo el entendido que es el libro de diario continental, que es el registro manual, y ya posteriormente pues se utilizan, ya en la actualidad utilizamos los software que hacemos los registros a través de pólizas de ingresos, pólizas de diario, pólizas de egreso, etcétera. ¿Ok? Posteriormente tuvimos 2 semanas, en esa misma semana y en la que sigue tuvimos por ahí las actividades de regularización, que eso ya no tiene mucho caso mencionarlos, que era para aquellos alumnos que de algún momento, por alguna situación, no hayan presentado su examen parcial, y luego tuvimos los trabajos de puntos extra, donde por ahí se les solicitó un video para aquellos alumnos que tuvieran una baja calificación o que hayan salido mal en el examen. Y ya por último, la semana pasada, tuvimos lo que viene siendo, vimos el registro, el capítulo número 12 y el capítulo número 14. En el capítulo número 12 hablábamos de las cuentas, o cuáles eran las principales cuentas que se utilizaban en la contabilidad comercial. Aquí quiero mencionar algo, y creo que lo comenté en alguna ocasión, este curso de contabilidad va enfocado a todas aquellas empresas que persiguen un lucro. Existen diferentes tipos de contabilidades o diferentes formas de llevar la contabilidad atendiendo al giro que se trate o a cómo esté constituida una empresa, y sobre todo también si es una empresa privada, porque si fuera pública, es decir, que fuera una dependencia de gobierno, la contabilidad no persigue un lucro, es más que nada administrar de manera muy puntual todo lo que viene siendo la parte del presupuesto que viene a través de la ley de ingresos de la federación y el presupuesto que se les asigna a las diferentes eh, dependencias gubernamentales. Pero ese no es nuestro caso, nosotros vamos enfocadas a aquellas empresas que persiguen un lucro. Mencionábamos las cuentas de activo, las cuentas de pasivo, las cuentas de capital, que obviamente van muy relacionadas con los primeros capítulos. Todas las empresas, por lo general, atienden a llevar a cabo, tener dentro de la codificación de su contabilidad algo que le denominamos catálogo de cuentas, que es donde le asignamos una codificación para poder llevar a cabo el registro de esas cuentas. Es decir, si registráramos bancos, pues clientes, no, tenemos que hacer un catálogo de cuentas donde se le da un número específico, y cuando afectemos los asientos de diario en las pólizas, pues ahí vamos a conocer cuáles son los resultados que tiene la empresa. Entonces, estas cuentas pues son las que ya habíamos mencionado en los capítulos anteriores. Y por último, vimos por ahí un tema que es un poquito más fiscal. Mencionábamos lo que es el tema de el registro contable, y que ustedes conocieran lo que es el impuesto al valor agregado. En ese capítulo mencionábamos, o en esa sesión que vimos esos dos temas, mencionábamos que el impuesto al valor agregado es un impuesto que grava el consumo, es un impuesto que están obligados a pagar todas las personas físicas y morales
o más que pagar, a declarar, es cierto, de acuerdo al régimen en el que tributen. Nosotros, y como por ejemplo en el caso de un servidor o las personas que trabajan bajo el régimen de sueldos y salarios, independientemente de que este, no tengamos la obligación de declarar el IVA, pues si nosotros vamos y compramos un televisor, ya nos están incluyendo ese impuesto al valor agregado, aunque nosotros dentro de nuestras obligaciones fiscales, pues no lo vayamos a acreditar. Mencionábamos que de manera muy global el IVA o la forma en la que se paga ese IVA es a través de un neteo o de un diferencial entre lo que tenemos del IVA de nuestros ingresos o nuestras ventas, que es el IVA cobrado, o el IVA trasladado, y el IVA que tenemos de nuestras compras y gastos, que es el IVA acreditable. Mencionábamos también que en la actualidad y por tema anteriormente, estos dos IVAs o de nuestros ingresos y de nuestros gastos y costos era nominal, o sea, se pagaba por diferencia. Pero ahora con el tema de la contabilidad electrónica, la forma en la que el SAT está regularizando y fiscalizando cada vez más a las empresas y a los contribuyentes, la forma de declarar ese IVA es en base a nuestro IVA cobrado y a nuestro IVA pagado. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una factura, la cual emití, pero todavía dentro de las condiciones de pago le estoy poniendo que es de crédito y que la forma de pago o cómo va a ser pagada es en parcialidades, pues obviamente si yo no he recibido ningún abono, ningún pago por esa factura, no estoy obligado a trasladar ese IVA. Si a mí un proveedor me vende una factura, pero yo no le he hecho ningún pago o no la pago de contado esa factura porque es a crédito, pues tampoco puedo acreditar ese IVA. Entonces, contablemente se registran en cuentas de activo, en la cuenta de IVA acreditable y IVA por acreditar, y en las cuentas de pasivo de IVA trasladado o IVA por trasladar o IVA por cobrar o IVA cobrado, de manera que tengamos en la cuenta de IVA por acreditar todas las cuentas por pagar, y en el lado del IVA cobrado IVA por cobrar todas las cuentas que no han sido cobradas, y únicamente registrar en la cuenta de IVA acreditable las facturas que yo pagué, y por otro lado en el IVA cobrado las facturas que ya cobré, de tal manera que tomando esos dos saldos podamos determinar si tenemos un IVA a pagar o un IVA a favor. Recordemos que tenemos un IVA a pagar cuando nuestro IVA de nuestros ingresos es mayor que el IVA de nuestros costos y nuestros gastos, y tenemos un IVA a favor cuando nuestro IVA de costos y gastos es mayor que el de nuestros ingresos. Obviamente, dependiendo del régimen en el que se tribute, que en el caso de las personas físicas con actividad empresarial, las personas morales, forzosamente lo tienen que declarar. Esto se hace a través de las declaraciones mensuales que se presentan en el sistema de administración tributaria, y en el cual se le dice exactamente al SAT cuál es el total de facturas cobradas y el total de facturas pagadas. Aquí hay que entender que también el SAT ya ha regularizado mucho eso, porque desde el momento que nosotros generamos una factura, él ya sabe si esa factura nos la van a pagar de contado o nos la van a pagar a crédito por la forma en la que se registra la factura. Si alguien nos da una factura por la compra de una mercancía, ellos ya saben si ya la pagamos o si nos la están dando la mercancía a crédito. Esto lo amarran o hacen una compulsa de esos IVAs que presentamos en nuestra declaración con una, que aunque no lo mencioné en la clase, porque reitero es un tema más fiscal, con algo que le conocemos como declaración informativa de operaciones con terceros, que no es otra cosa más que amarrar el IVA de nuestros costos y nuestros gastos en una declaración aparte que es netamente informativa con el IVA que manifestamos con el IVA pagado que manifestamos en la declaración mensual, ¿ok? A eso se refiere este tema. Entonces, esa es la forma de registrar el IVA. Eso es el IVA. Mencionábamos que había unas excepciones a lo que viene siendo el IVA, como el caso de los honorarios médicos, los dentistas, etcétera. Ahí mencionamos una serie de actividades exentas que no están obligadas al pago del IVA. Y obviamente mencionábamos de acuerdo a la ley cuáles eran las personas que estaban o quienes estaban obligados a pagar ese IVA de acuerdo a la ley del impuesto al valor agregado. ¿Ok? Y bueno, esos son los temas que vimos en esta segunda parte de nuestro curso de contabilidad 1. Reitero, el tema del día de hoy no era como tal dar un repaso muy
puntual, sino recordarles más o menos de qué se trataba cada uno de los temas del curso, exhortarlos a que por favor revisen muy bien sus actividades, que revisen muy bien sus apuntes, que le den una revisada a su libro para que el examen final pues les vaya muy bien y sea un éxito para ustedes, ¿ok? Y ya por último, nada más agradecerles por parte de un servidor el hecho de que siempre al principio entraban muchos alumnos y al último ya se fueron quedando un poquito menos. Tengo muy presente quiénes son los alumnos que siempre están conectados, les agradezco su tiempo. Espero este curso de contabilidad 1 les haya gustado, haya sido de su agrado. Y por favor, por ahí creo que si tienen alguna duda, con gusto estamos para atenderlos. No sé si en el segundo curso, en el curso de contabilidad 2, me vaya a seguir tocando con ustedes, porque ya eso no es algo que yo tenga que definir. Sin embargo, si el día de mañana no me llega a tocar con ustedes y les puedo ayudar en algo, ustedes tienen por ahí mi correo para cualquier duda o para cualquier cosa en que se les pueda apoyar, ¿ok? No sé si tengan alguna duda, algún comentario, sino ya para cerrar nuestro curso, cerrar nuestra sesión y ya comentar ahora sí que asuntos generales. Sí, Cintia, a sus órdenes. Buenas noches, maestro. No, ninguna duda, simplemente nada más pues darle las gracias por su tiempo y por todo lo que nos estuvo enseñando en este tiempo. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Reitero que el curso les haya servido. Póngale mucho empeño a sus estudios. La oferta que da la universidad es muy buena, hay muy buenos maestros. Esperemos que en el próximo curso podamos coincidir y si no, con mucho respeto, sé que se quedan en buenas manos con algún otro maestro que les pudiese tocar y pues estamos a la orden para cualquier cosa. Muchísimas gracias por sus comentarios. Y otro tema, por ahí se les pide una evaluación del docente, que en este caso es un servidor. Si el curso fue de su agrado, si les gustó la forma en la que se impartió la materia, pueden hacer su aportación. Si no les gustó y si tienen alguna situación constructiva, lo pueden hacer sin ningún problema, siempre y cuando sea con respeto, ¿verdad? Porque pues es algo que la escuela evalúa, y ahí también se los encargaría. Y muchas gracias por sus palabras. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, les agradezco mucho. Dígame, Cruz. Bueno, el examen igual va a ser la misma duración que el primero. Sí, es lo que les El primer mencionaba parcial. ahí. Son 120 minutos para cada examen, o sea, para cada intento. Hay que recordar que son 2 intentos y se queda la calificación más alta, de 30 preguntas. O sea, si tú en el primero sacas 90 y quieres intentar sacar más, si en el segundo intento sacas menos, se va a quedar la calificación de 90. Tienes 2 intentos, ¿verdad? Y cada intento dura 2 horas, son 30 preguntas, y se queda la calificación más alta. Y obviamente, para el caso del examen final, son los temas que vimos en la segunda parte del curso. Si no se aprueba en la primera oportunidad, se presenta un examen extraordinario donde se incluyen todos los temas del curso, pero la calificación máxima es de 80. ¿Ok? Ok, gracias. Cruz, ¿alguien más? Mari Carmen, si es tan amable. Si le escucho, es que veo que levantó la mano. ¿Alguna duda? Ok, como que se está trabando, bueno. No, bueno. Bueno, pues les agradezco mucho, muchas gracias por su tiempo. Reitero, espero les haya servido y les haya gustado el curso. Seguimos a sus órdenes, prepárense muy bien para su examen final
Y para cualquier duda que les llegue a surgir de aquí a que inicien con su examen, estamos a sus órdenes, el botón contacta a tu tutor. Que tengan muy buenas noches, esperemos coincidir más adelante. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias. Sí, gracias a ti, Cruz. Gracias, Mari Carmen, muy amable.